Si ha escuchado los 13 principios de la fe según los judíos, los pudiera mencionar. Vamos a ver. Un segundo. El primero es que el Creador creó y dirige el mundo. Él únicamente hizo y hace y hará todos los hechos. Ahora, por si algo, estos son los 13 principios de la fe yahudí según Maimónides. Es un judío, básicamente, que no creía en Mashiach, pero sí tenía mucha sabiduría que uno puede absorber para aplicarla con Mashiach, y tiene mucho más fuerza y profundidad y peso que de la forma en que lo enseñan, tristemente, cuando lo vemos a través del lente de Yahushua HaMashiach. Pero vuelvo y repito, por ejemplo, yo tengo un libro de Maimónides que sí me parece un buen libro, que es acerca del alma, muy, muy poderoso. Ahora bien, estos 13 principios son 13 principios que él enumeró basándose completamente en la escritura, por supuesto. Entonces, según lo que dice la escritura, lo que es la fe se puede separar en 13 puntos. El primero, creer que el Creador creó y dirige el mundo. No solo lo creó y lo dejó de lado, sino que absolutamente todo lo que sucede por su voluntad y porque Él creó ese momento y ese evento. Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. Todo lo hace Él. Él simplemente nos dio el libre albedrío y nosotros escogemos cuál papel vamos a jugar en ese todo o en esos hechos que se tienen que manifestar. Si nos ponemos de su lado cumpliendo sus mandamientos, habrá exaltación. Si jugamos de que podemos solos y nos volvemos rebeldes y le damos la espalda, vendrá la humillación. El que es soberbio, Yahweh lo resiste. El que se eleva, Yahweh lo humilla. Pero al que se humilla ante Yahweh en arrepentimiento, en reconocimiento de su grandeza, Yahweh le muestra y le da una parte de eso. O sea, le muestra lo que es grandeza, lo eleva y lo hace uno con él. Entonces, ese era el primer punto. Segundo punto, que el Creador no es corporal. No lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. La escritura dice, Yahweh es espíritu. Yahushua lo dijo, lo vimos en Juan 4, que Yahweh busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, porque Yahweh es espíritu. Entonces, si es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene carne. Obviamente, la única carne, se podría decir, que tiene es la que tomó al manifestarse como Yahushua. Yahweh dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Pero Yahweh se mantiene por encima de la carne que tomó al venir al mundo. Por eso Yahushua mismo dijo, Yahweh mayor es que yo. Por eso cuando le dijeron bueno, dijo, no, solo hay uno bueno y es Yahweh que está en los cielos, el Padre. Entonces, también cuando Yahushua le preguntaron cuál es el principal mandamiento, él dijo, Yahweh es uno. Por ende, este segundo punto Yahushua también lo declaró. Por ejemplo, también para tratar de ir conectando los demás puntos, algo que no mencioné con el anterior, que el Creador creó y dirige el mundo. Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. Cuando Yahushua vino al mundo y lo acusaron de romper el Shabbat, él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Ahí él estaba diciendo el primer punto de la fe. Él nunca ha parado de trabajar, él hace en todo momento, y por ende él como el Hijo vino y continuó haciendo su obra, porque hacer la voluntad de Yahweh es su alimento, como Yahushua lo dice también en Juan 4. Entonces, el primer principio, Yahushua lo menciona con el hecho de que Yahweh está trabajando aún, porque todo lo que está sucediendo es por la voluntad de Él, y Él se está encargando de que todo siga existiendo. Si Yahweh no tiene la voluntad de que este micrófono exista, simplemente de repente dejaría de existir.
y nunca en la cabeza mía habría existido y todo el mundo estaría ahí viéndome a mí. Entonces, el segundo punto, que el creador alabado sea su nombre, aquí ponen eso cada rato, a pesar de que no invocan su nombre, que contradicción o ironía, dice que el creador no es corporal. Yahushua dijo Yahweh es espíritu, después Juan lo confirma. Dice, no lo alcanzan las influencias corporales. No hay nada que una persona o una entidad con cuerpo pueda hacer en contra del Todopoderoso. Todo lo que el hombre piense que hace en contra del Todopoderoso lo hace en contra de sí mismo, en contra de su alma. Y nada puede compararse a él. Por eso cuando Lucifer dijo, seré como Elohim, se equivocó y cayó inmediatamente del favor y de la sabiduría en la que se encontraba, porque pensó que podía compararse con, pero él era un malaj. Por eso lo curioso de no lo alcanzan las influencias corporales como los malajim que tienen un cuerpo, tanto así, y bendito Yahweh por lo que dijo Yahushua, porque por ejemplo hay gente que dice que como los ángeles van a tener relaciones sexuales con las mujeres, como lo vemos en Génesis 6, sin entender que hay varias partes en la escritura donde los ángeles aparecen como hombres en la tierra, como cuando peleó con Jacob, lo que vimos ahora. Pero por otro lado también es que ven a los ángeles como espíritu, y los ángeles, aunque tienen un espíritu que los guía y los empuja a hacer lo que tienen que hacer por la voluntad de Yahweh, ellos en sí tienen un cuerpo, y es por eso que hemos hablado de que a Hanok o Enoch se le dio un cuerpo, Metatrón, que a Abraham se le va a dar el cuerpo que dejó Azazel en los cielos, según el libro de la revelación de Zorobabel. Y la principal palabra con respecto a eso, la de Yahushua, cuando dijo que los escogidos serían como los ángeles, refiriéndose a sus cuerpos. O sea, los ángeles tienen cuerpos, simplemente son más elevados que los humanos, pero los ángeles tienen cuerpos. Entonces, ¿cómo podía Lucifer pensar con un cuerpo que podía ser como el creador de todo, que es espíritu, con el quien nadie se puede con quien nadie se puede comparar? Y él dice en Isaías 14, seré como Elohim. Entonces, eso muestra que Lucifer, Heilel, curiosamente a quien principalmente adoran los que siguen la letra, rompió este segundo principio, perdió en lo que respecta a la fe en Yahweh, porque pensó que él podía compararse con. Entonces, y por ejemplo también se puede decir que rompe el primer punto, porque Lucifer piensa que él puede cambiar el plan, piensa que puede hacer que todo termine diferente a lo que Yahweh ya determinó, por ejemplo. Y si hay hombres que piensan eso, a los hombres a quienes Yahweh les dio la capacidad de crecer en intelecto y otro montón de cosas, obviamente un ángel puede caer en ese error, en el sentido que mucha gente pero piensa que él puede hacer que todo termine diferente. Así como muchos hombres no creen en la escritura, a pesar de que tienen la capacidad de crecer en intelecto y sabiduría, entendimiento, como ningún ángel podría, pero aún así los hombres caen en ateísmo y otras cosas. Entonces, de la misma manera que un hombre lee la escritura y para él no es nada, igual o similar, porque en realidad Lucifer sabe el poder de la letra, pero solo entiende la letra, no entiende el espíritu que está detrás de la letra, y ese es el problema que le afecta, porque es como el judío que no acepta el Nuevo Testamento, solo el Antiguo, porque para él Yahushua simplemente fue el que mató para deshacerse de, por ejemplo, igual que los judíos, para ellos la Torá es la que importa, la letra, punto. Entonces eso es lo que utiliza el enemigo. El enemigo no utiliza el Nuevo Testamento, solo en los púlpitos de iglesias falsas donde hay doctrinas de demonios utilizan el Nuevo Testamento para torcerlo, pero no en el sentido de acusar, porque el Nuevo Testamento en realidad defiende. Espero se me esté entendiendo. Y Yahushua, el que dio el nuevo pacto es el que nos redime, el antiguo es el que nos condena. Por eso es que Satanás se agarra del antiguo, porque es el acusador, y trata de torcer el nuevo para que las personas se pierdan por falta de conocimiento de la verdad, o por no seguir la ley de Mashiach, porque piensan que ya no hay ley que seguir. Espero esto ya quedó claro. Entonces, Lucifer falló
pensando que él puede cambiar el plan, como una persona que dice, Yahweh quiere que yo sea tal cosa, pero yo voy a hacer otra cosa. Al final va a ser para su propio mal, va a sufrir o se arrepiente y después tiene que devolverse al camino en el que estaba antes, lo cual sería lo mejor, o sigue por el mismo camino y termina siendo destruido al final. El segundo punto, Lucifer falló cuando dijo que podía ser como Elohim. Como ya dije, era que el creador no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. El punto 3 de los principios de la fe, que el creador no posee cuerpo ni forma alguna. Ese es similar al anterior, pero entonces el anterior se podría decir más como que el creador no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él, que el creador no posee cuerpo ni forma alguna. Una vez más, es espíritu. Eso también, ¿verdad? Lo hacen como para tratar de enviarle una indirecta a los que creen en Yahushua HaMashiach como la encarnación del Todopoderoso. Entonces hacen hincapié en eso de carne como diciendo que todos los que creen en Mashiach están equivocados, sin entender en realidad lo que es el verdadero Mashiach, por supuesto. Entonces, de hecho la escritura también dice que Mashiach vino en semejanza de carne de pecado. Entonces sería otro tipo de carne, porque en ella no hubo pecado, no había inclinación al mal, y por eso es que de esa carne es la que nos vamos a vestir para la vida eterna, es la que tiene vida eterna en lo físico. Por eso vino y cumplió en lo físico toda la ley para no morir y no merecer muerte, esa carne. Ahora nos vestimos de esa carne a través de nuestra fe, y fue lo representado por Pesaj cuando comemos matzá y tomamos el vino. Entonces, el punto 3, que el creador no posee cuerpo ni forma alguna. Curiosamente vemos en la escritura en Génesis que dice Yahweh, y hagamos al hombre en nuestra imagen y nuestra semejanza. Y a pesar de que ahí Rashi, el judío, explica que la imagen a la que se refiere era el molde con el que fue hecho el cuerpo de Adán, o el alma, que sería ese molde, como ya lo había explicado, en un sentido más elevado desde el punto de vista del Padre, que entraría en el cuerpo y le daría forma, como el alma que entra a los 40 días al vientre y le empieza a dar forma al embrión durante el tiempo de gestación. Entonces, a pesar de que Rashi dice que ese es el molde, más adelante en el mismo capítulo, en realidad en el capítulo 2, creo que también en el 1, vemos evidencia de que Yahweh dice que lo hizo con su semejanza también, a la imagen de Elohim lo hizo. Entonces ahí Rashi sí tuvo que admitir que se refería a que fue hecho semejante en aspecto a Yahweh. Entonces Yahweh, a pesar de ser espíritu invisible, tiene un aspecto. Ese aspecto es el que él decidió tener cuando engendró la palabra a través de la Ruach, que es su pensamiento, la voluntad. Salió la palabra, que es su hijo, y dijo, eso va a ser el hombre. Cuando hizo una imagen de él mismo, en el sentido de como cuando un papá tiene un hijo, ¿verdad? No como cuando un hombre hace una imagen para hincarse ante esa imagen. Que quede claro por haber utilizado la palabra imagen. Entonces, que el creador no posee cuerpo ni forma alguna. El creador es invisible, ¿cómo va a tener forma? Pero él en Isaías 45 dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yahushua vino y dijo, yo soy la luz, y tiene forma porque lo vieron. Entonces Yahushua es la luz que Yahweh formó, y la formó porque siempre ha existido, no la tuvo que crear, porque vino. Now, you wouldn't know it. For some of El creador no posee cuerpo ni forma alguna. Como ya dije, él formó la luz es Yahushua. Cuando él formó la luz es cuando hizo a Yahushua, porque la luz, al darle forma, quiere decir que no la tuvo que crear porque siempre ha existido. Yahushua, quien vino de él como el hijo unigénito, él es su forma. Sin embargo, el mismo Yahushua dijo, Yahweh mayor es que yo, y una de esas cosas es que no tiene forma, como lo dice aquí. Entonces sí se puede mantener ese principio, o sea, sí es verdadero.
simplemente hay que entenderlo, cómo se refleja o cómo se aplica a Yahushua. Tanto así que Yahweh nos mandó a no tener una imagen de él, porque no tiene forma, no hay que hacer formas ni imágenes de, y por ende tampoco de Mashiach, porque de la gente que vive hoy, los únicos que lo han visto han sido los que son reencarnados y que hayan estado ahí. O sea, de los que viven ahorita, nadie le ha visto como para poder decir que es ese que le ponen en la iglesia católica. Entonces a través de esas imágenes se desvían las personas tristemente, y si se manifiesta nuevamente, aunque lo hiciese con la misma cara de hace 2000 años, lo rechazarían porque no se vería así. Y no se va a pegar o hacer como la gente quiere que sea o espera que sea. Porque es como un papá que se tenga que ajustar a lo que el chiquito quiere. Y como hace mucha gente en la sociedad hoy en día, y por eso chiquitos se vuelven criminales y otro montón de cosas. Porque todo lo que el chiquito quiere hay que dárselo. Pero en la realidad el papá debe poner límites para que el niño entienda, reglas, y pueda ser una persona justa, honesta, cuando crezca. Entonces, vamos a ver. El creador no posee cuerpo ni forma alguna. Quería decir un punto más de eso, importante. Sí, que mucha gente espera que Mashiach sea como ellos se lo imaginan o como se le han dicho que es, porque ni siquiera tienen mucha imaginación, tanto así que necesitan una imagen que ver y hincarse ante ella. Entonces, vemos que Yahushua no dejó una imagen, simplemente dejó sus palabras. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del invisible. Entonces se supone que no debemos tener una imagen en ese aspecto. Obviamente los discípulos lo vieron y tienen esa imagen, pero aun cuando Mashiach se manifiesta a Yahuhanan después, Yahuhanan no lo reconoce porque no tenía la misma imagen, porque es como el fuego que constantemente cambia. Y como dijo Yahushua también, vino nuevo, odre nuevo. Entonces se podría decir que vino una manera la primera vez y una manera diferente la segunda vez. De nada serviría saber cómo se veía el rostro de la primera, porque no sería con ese mismo rostro que aparecería la segunda. Y es porque no se puede la gente quedar atascada en una imagen, porque estamos hablando de la manifestación del invisible. Y por eso es que viene como ladrón en la noche, porque la gente está esperando algo completamente diferente, y lo que viene no es lo que esperan en lo absoluto. Y esto es muy importante para lo que había preguntado Celio ahora con respecto a las palabras de Pablo, de que con los Yahudim como Yahudim, con los gentiles como gentiles, para entender que no es que uno se tenga que ajustar al error o a lo que ellos quieran, sino tratar de siempre quedar bien con las personas, siempre y cuando uno no falle al Padre, uno no sea hipócrita básicamente o falso. Eso es la clave, no terminar siendo como los fariseos falsos que solo querían quedar como los muy santos, como hoy en día mucha gente. Entonces Yahweh no se va a sujetar o ajustar a lo que la gente espera durante su manifestación, como los dos testigos o como el último con el testigo como Eliyahu. Y eso es lo que va a hacer que le odien, obviamente, porque todo el mundo hoy en día espera por el ser políticamente, o sea, que la gente sea políticamente correcto, que no se diga nada que pueda ofender, que no se diga nada, aunque sea muy verdad, que pueda caerle mal a alguien si es feminista, o a alguien si es homosexual, o a alguien si es transexual, misma cuestión casi, o lo que sea que uno diga que le pueda molestar a alguien porque es cristiano, porque es católico, porque es judío. La verdad es la verdad, obviamente Mashiach, y bendito Yahweh que lo tenemos en la escritura. Entonces, verso 3, que el creador no posee cuerpo ni forma alguna. Principio 4, el creador es el principio y la eternidad. Curioso que lo digan así, porque pudo haber dicho principio y final. Dice principio y eternidad, refiriéndose obviamente al inicio del tiempo. Fue él el que decidió crear el tiempo, pero él es el eterno, como ya he explicado, ¿verdad? La diferencia entre eternidad, infinito, y el tiempo en el que nos encontramos,
que sí tiene fin. Infinito sería el segundo cielo, pero sí tuvo un principio. Y eternidad, el tercer cielo donde Yahweh siempre ha estado y de donde viene Mashiach. Por eso es la luz que simplemente Yahweh le dio forma. Entonces, ese es el cuarto principio de la fe. Después dice que el Creador es digno. Segundo. Ok. Sí. Que al Creador es digno de orarle. O sea, que solo a Él es al que debemos orarle, básicamente. Y no hay a quien pedir fuera de Él, exacto. Entonces, básicamente que como Yahweh es uno, solo a Él debemos pedirle. Y eso es verdad. Simplemente, como vemos en la escritura, una vez que Yahushua ya cumplió lo que Él cumplió en el madero sin pecado, quedó el mérito de Él, cosa que también los judíos deberían entender cuando utilizo esa palabra, como hablan del mérito de los patriarcas y el mérito del casi sacrificio de Yitzhak. Si el casi sacrificio de Yitzhak es un mérito que aguanta hasta años y siglos después, y por qué no, Yitzhak el patriarca, gran hombre por supuesto, pero si ese casi sacrificio de Yitzhak, porque estuvo dispuesto, cuenta como mérito para perdón de pecados para los judíos, con más razón el completo sacrificio de Yahushua, quien nunca pecó. Yitzhak de fijo en algo pecó, Yahushua nunca pecó. Yitzhak vino de una mujer que era estéril, un milagro. Yahushua vino de una mujer que era virgen, milagro y medio. Entonces vemos que la revelación de Mashiach es por encima de todo lo que se haya dado en la tierra antes, y por ende esa muerte de Yahushua sin haber cometido pecado es el mérito que nos quita a nosotros el pecado cuando confiamos en Él, en Yahweh y en lo que Él hizo a través de Yahushua. Entonces pedimos a Yahweh en nombre de Yahushua, que es como decir: Yahweh, por favor, por el mérito de Yahushua, quien yo sé que murió sin pecado y resucitó, porque sabemos que vino, sabemos que murió, sabemos que resucitó. Esa es la fe. Deberían poner esos principios entre los estos 13, porque vemos lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Y aún en lo que es historia, si no se quisiera tomar la escritura o la fe, históricamente se sabe que el hombre Yahushua, a quien erróneamente llaman, bueno, con nombres que nada que ver, sí estuvo en la tierra. Hay escritos, cartas de líderes que se mandaron unos a otros preguntándose acerca de ese hombre que decían que hacía tantos milagros y señales y que habían matado. Y también hay prueba de que su tumba está vacía. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Illuminati tuvo que inventar esa historia con lo del código da Vinci, de que no está vacía porque en realidad no se murió, nada más quedó ahí muy golpeado, a pesar de que hay testimonio de que murió. Claro, clave, por algo salió agua y sangre, estaba muerto. Entonces, en sí hay pruebas de que Él vino, hay pruebas de que resucitó y de que su cuerpo no está en esa tumba. Y lo digo así para los que tengan cualquier problema aún con lo histórico. Si ya lo tienen con Yahushua, ¿qué se puede esperar? Tienen problema con la verdad misma. Entonces, que el Creador, Él es el principio de la eternidad. El 5 era que al Creador, solo a Él debemos orarle. Como dije, lo que hacemos nosotros es orar a Yahweh, el Creador, según el mérito de Yahushua, en nombre de Yahushua. Como dijo Yahushua, pedid en mi nombre y se os dará. Hasta el momento nada habéis pedido en mi nombre. Yahushua estaba diciendo: habéis pedido en el mérito de los patriarcas, habéis pedido en el mérito de tal fariseo, pero pida por el mérito de Yahushua para que vea respuesta. Entonces, después el sexto punto, que todas las palabras de nuestros profetas son verdaderas, completamente. Los profetas verdaderos, obviamente los que están en la escritura, los Neevim. Todas las palabras son verdaderas, completamente. En Yeshayahu aparece que Yahushua vendría de una virgen. Así lo hizo, verdad, con la que luchan los judíos, porque tienen que poner ahí, no, es una mujer que no era virgen necesariamente, puede ser una mujer joven nada más. Pero esa es la palabra que se utiliza para virgen, mujer joven que no había tenido el periodo, básicamente. Fue Yeshayahu, Isaías 53, donde hablaba que él tendría que venir al mundo y llevar los pecados del mundo en su carne en el madero, para
morir por nuestros pecados, Isaías 53, el cual prohíben a muchos leer en el judaísmo, y a otros les dicen que se trata de el pueblo, el siervo que sufre, el pueblo de Israel, pero no tiene sentido. Si el pueblo está sufriendo, ¿por quién sufre? Si la escritura dice que está sufriendo por el pueblo, no tiene sentido, porque es una persona sufriendo por muchos. ¿Cómo puede Israel ser representado por singular y después los muchos de los que habla quiénes son? Entonces se quitan el tiro sin leer en contexto, como suele suceder, porque no quieren creer que Yahushua es el Mesías. Pero están las palabras de los profetas. El profeta Daniel no lo ven como profeta. ¿Por qué? Porque él dijo el año exacto en que Mashiach, y el día casi, se podría decir, porque el mes sale en la escritura, en que entraría a Jerusalén para ser entregado como sacrificio. Y todas las demás profecías, obviamente, que también hablan del último. Entonces, el sexto punto, que todas las palabras de nuestros profetas son verdaderas completamente. Séptimo punto, que la profecía de Moshe Rabenu es verídica, y él fue el padre de los profetas de todos los tiempos. Completamente, por eso Yahweh prometió que se levantaría un profeta como Moshe. Como ya hemos hablado, ese es el testigo como Moshe, el último. Curiosamente, el último, el testigo como Moshe, es el hijo de Adán, o sea, el hijo del hombre. La venida del hijo del hombre será como los días de Noé. Dicen que Noé, la reencarnación fue Moshe, y hay quienes dicen que Adán reencarnó como David y David como Mashiach. Yo diría el último, ¿verdad? No estaría hablando de Yahushua. Digo eso en el aspecto de la conexión. Se tome en cuenta o no se tome en cuenta lo de reencarnación, la conexión que se ve en la escritura y que los judíos claramente ven entre el hijo del hombre, Adán, Noé, Moshe, David. Adán, Noé, Moshe y David, esos cuatro, hay muchos más, claro está, pero esos cuatro son clave, y en este momento los menciono por el hecho de que dice Moshe es el padre de todos los profetas. El último es el profeta como Moshe, el último va a ser el profeta. Cuando le preguntaban a Yohanan quién era, le preguntaban si era Eliyahu o si era el profeta, porque una cosa es ser Eliyahu, que es uno de los profetas, y otra cosa es ser el profeta, en el sentido de que pone un artículo, él, al lado, y ya se sabe de quién está hablando. Entonces, a lo que me refiero con eso es que Moshe es padre de todos los profetas, Adán es el padre de todos los hombres. Noah cumplió eso nuevamente, porque se convirtió en el padre de tres que poblaron toda la tierra, y de ellos salieron todas las naciones. Entonces, así como Yahushua es el postrer Adán, ahora viene el último como el postrer Noah, para que se dé todo de nuevo. Y así como Adán, y el último es el hijo de Adán, entonces de Adán vinieron todos los hombres, de Noah vinieron todas las naciones. El último viene por los pocos y viene a regir todas las naciones con vara de hierro. Y Moshe es el padre de todos los profetas. El último viene como profeta a dar testimonio de Yahushua, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua HaMashiach. Entonces, el profeta, ¿qué es lo que hace? Hablar de Mashiach, hablar de quién es el Salvador. Y el Padre le da por esa profecía el poder para redimir, básicamente, en el caso de estar hablando del profeta como el rey. Entonces, ¿es cierto esto? Vuelvo y repito, porque la profecía es el espíritu de testimonio de Mashiach. Obviamente Yahushua tiene un nivel más elevado, y bendito Yahweh por la voluntad buena del Padre, aún el último recibe ese nivel, en el sentido de que se hace uno, y en el sentido de que todos los 144,000 reciben el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad, se puede decir, es un nivel más elevado que el espíritu de profecía, el espíritu de testimonio, porque una persona puede tener profecía sin saber cuál es la verdad de esa profecía. Puede que la profecía la reciba sin error alguno, todas las palabras de la profecía están intactas, pero el entendimiento de lo que la profecía está diciendo es otra cosa, y para eso se necesita la verdad. Es como tener el árbol del conocimiento sin tener el árbol de la vida. No se hace nada si no se tiene el de la vida. Uno termina conociendo el mal por no entender cuál es la verdad de lo que está experimentando. Entonces, decía punto 8, que la Torá que tenemos es la misma que fue entregada a Moshe Rabenu. Eso es peligrosa,
porque sí hay detalles en las cuales puede faltar una hey, o pueden haber incluido una hey, por ejemplo. Estoy diciendo la hey como la más común en el artículo. Y son muy pocos, pero tristemente es solo el hecho de que tenga puntos de vocal ya es un poco problemático, porque como he dicho, básicamente establece la forma en que debería pronunciarse, aunque hay ocasiones en las que uno puede entender otras cosas, otras interpretaciones con otra pronunciación, y esa es parte de las diferentes revelaciones que Yahweh nos da con el hebreo. Entonces solo haber puesto puntos de vocal ya es un problema, y los detalles que hay diferentes, por ejemplo, entre la Septuaginta, que es griega, y la masorética, y del pergamino del Mar Muerto. Básicamente hay tres versiones hebreas antiguas. En sí, tres versiones hebreas antiguas, y se utiliza la Septuaginta también como para comparar, pero la Septuaginta es griega. Tres versiones hebreas, y tienen muy pocas diferencias, pero sí existe una que otra diferencia. Entonces habría que preguntarle a Maimónides a cuál de esas tres se refiere. Pero en sí, como dije, las diferencias son básicamente como para ellos. En algunos casos las diferencias que llegaron a hacer después de Mashiach son para no creer en Mashiach. Por ende hay escritos del Antiguo Testamento de antes de Mashiach que estarían intactos en ese aspecto. Bendito Yahweh. Por eso es que la Septuaginta tiene detalles con respecto a las profecías de Mashiach, como en Salmos 22 y así. Y en lo que respecta antes de Mashiach, los cambios, repito, son diminutos, como una letra hey que haga falta o algo así. Obviamente en lo que respecta a lo eterno, eso es clave, es muy importante, y necesitamos que Yahweh nos revele todo exacto para poder tomar en cuenta todo lo que son los valores numéricos y las demás revelaciones que Yahweh nos da cuando una palabra sale en plural y parece singular, cosas así. Pero hasta el momento, en lo general de la Torá y las leyes que están ahí, ese principio sí es verdadero, y sí lo creo, y lo deberíamos creer, en el sentido del, por ejemplo, los 10 mandamientos. Después llegaron los católicos y quitaron un mandamiento. Después llegaron los musulmanes y dijeron que no era Isaac el de la promesa, era Ismael. Entonces, en ese aspecto general, este principio está completamente correcto, si no tomamos en cuenta eso de los masoréticos, como dije, de la letra G y así. Porque en lo general sí es verdadero que la promesa fue Isaac, no lo que los musulmanes dicen en su Corán, y que la Torah se mantiene, solo que interpretándolo por lo espiritual, no como dicen los cristianos, que fue deshecha. Entonces, que la Torah que tenemos es la misma que fue entregada a Moshe, sí. Que esta Torah no será cambiada y no habrá otra del Todopoderoso, eso lo dicen también por lo de Yahushua y por los cristianos que dicen que Yahushua la cambió o la deshizo. Sin embargo, ellos mismos, los judíos, se contradicen, porque en Jeremías, ellos acaban de decir que creen en todas las palabras de los profetas. En Jeremías dice que Yahweh haría un pacto nuevo, y si el pacto fue hecho con la Torah, quiere decir que haría una Torah nueva. Ahora, eso se puede interpretar como el pacto que hizo a través de Yahushua con su sangre para poder entender la Torah de siempre. Entonces, en eso el principio está correcto. La Torah no será cambiada, no habrá otra del Todopoderoso, es la misma. Pero los mismos judíos también dicen que sí va a ser cambiada. Lo que dicen es que como no va a haber muerte, por ejemplo, o otros aspectos, porque en ese caso los judíos tienen diferentes puntos de vista con respecto a la era mesiánica, y Yahweh va a agarrar exactamente las mismas letras que conforman la Torah y las va a reacomodar para que ya los mandamientos cambien, porque si ya no va a haber muerte, ya no va a haber un mandamiento que diga no matarás. Entonces esas letras se reacomodarían para que diga algo que vaya de acuerdo al mundo en el que vayamos a vivir en ese momento. Por ende sería la misma Torah, porque serían exactamente las mismas letras, solo que reacomodadas para reflejar otra realidad. Y ese es básicamente, o sea, eso sí estoy de acuerdo, con eso sí estoy de acuerdo. Curiosamente también lo dicen los judíos, que creen en estos 13 principios. Entonces, depende de cómo uno lo vea, podría ser una contradicción para ellos, repito, porque en Jeremías dice que nos daría un nuevo pacto, y en Apocalipsis 10 vemos que Yahweh revela 7 truenos y le prohíbe a Yahuhanán revelarlo
como dando a entender que es la revelación de la próxima era, como en el milenio, como si Yahweh nos va a dar una revelación extra, o lo que acabo de mencionar, la Torah reacomodada siendo las mismas letras. Entonces, pero ese también es como otro, ya una indirecta, bueno, ya sería así, o una indirecta a los cristianos, por la doctrina cristiana, y porque los judíos, bueno, la doctrina cristiana que está mal, y los judíos solo han conocido esa doctrina cristiana, entonces al verla con la escritura les parece completamente ilógica, tristemente. Si la doctrina cristiana fuera la verdadera, muchos judíos ya se habrían convertido porque habrían reconocido que en la Torah se encuentra lo mismo. Entonces, principio número 10, que el Creador sabe todo lo que la persona hace y conoce todos sus pensamientos completamente. 11, que el Creador recompensa bien a los que cumplen sus mandamientos y castiga a los que transgreden sus preceptos completamente, pero hay que saber cuáles son los mandamientos y cómo se cumplen. Como dice la misma escritura en una oración, el profeta dice: enséñame a cumplir tus mandamientos. Y también la escritura dice cómo y cuándo, que pedirle sabiduría al Padre para saber cómo y cuándo cumplir sus mandamientos. Hay que entender cómo y cuándo. Por ejemplo, curiosamente, y no es que estoy diciendo o abogando por ningún tipo de violencia, pero cuando Moshe vio que estaban violando a una mujer, él entendió que tenía que hacer justicia y mató al hombre que estaba tratando de violar a la mujer casada. Mató a un hombre. La escritura dice: no matarás. Todavía la Torah no había sido dada, pero ya los mandamientos de Noah estaban: no matarás. Moshe, por supuesto, sabía que no hay que matar, pero en ese momento fue impulsado porque Yahweh lo había puesto como juez para hacer un juicio y llevar a cabo la ejecución de la condena. Entonces mató al hombre, entendiendo: sí, no matarás, pero ese hombre está haciendo algo que merece muerte, por ende tiene que morir. Y Yahweh lo llevó a hacer eso, en el sentido de hacer justicia. Entonces, con eso me refiero a saber cómo cumplir los mandamientos. Ahí él no rompió los mandamientos, pero para Satanás sí los había roto, y por eso Satanás llegó por el cuerpo de Moshe y tuvo que llegar Micael a pelear por el cuerpo, porque ante Yahweh no había cometido pecado. Él supo cómo cumplir los mandamientos. Entonces, dice el principio 12, que Mashiach vendrá, y aunque se demore, esperamos cada día su llegada. Bendito Yahweh. Ahora, eso de que Mashiach vendrá, una vez más, es como para los cristianos, como van a entender, no ha venido. Pero en lo que respecta a judío y a judí en general, y por lo que dije bendito Yahweh, es porque es cierto. En lo que respecta la segunda venida, o los dos testigos, el último, que Mashiach vendrá, y aunque se demore, esperaremos cada día su llegada. Y también ellos ponen aunque se demore, porque en el libro de Daniel aparece que tenía que venir hace 2000 años. Entonces para ellos se ha demorado ya bastante. Para nosotros, bendito sea Yahweh, desde antes de nacer ya había venido, y le pudimos eventualmente conocer al verdadero, y ahora estamos preparándonos para lo que se tiene que manifestar en este tiempo. Entonces entendemos, creo yo, lo que es este principio, ¿verdad? Los cristianos están esperando la segunda venida, entonces también esperan algo. Dice, bueno, rapto. Principio número 13, que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso. Así es. Esos son los 13 principios. Y sé que expliqué mucho y lo extendí demasiado, pero es importante, me parece, entender los principios y ver cómo se conectan y se cumplen también con Mashiach. A pesar de que ahí parece mandar unas indirectas al cristianismo por la doctrina errada del cristianismo, en realidad los 13 principios sí se pueden mantener aún con Mashiach, el verdadero.